buenas tardes para todos y todas quienes nos acompañan en esta conferencia. Bueno, parte de todos los procesos que desde hace un muy buen tiempo estamos llevando a cabo en la Facultad de Psicología tienen que ver con todos estos encuentros, con todos estos eventos académicos en los cuales nosotros podamos tener contacto, nosotros podamos darnos esta posibilidad de escuchar pensadores, de escuchar intelectuales del nivel del doctor Fernando González Rey, quienes con la capacidad de conceptualización, pero sobre todo, o sea, con la reflexión y con la trayectoria tan amplia que tienen a nivel académico, intelectual y específicamente del conocimiento y del saber psicológico, vienen a compartir con nosotros, a mostrarnos, digamos, horizontes, pero también a generarnos preguntas muy importantes en estas rutas que nosotros vamos construyendo como universidad y como facultad. Particularmente, hoy vamos a conversar acerca de un reto muy importante que nosotros tenemos, que es la formación doctoral de nuestros profesores. Siempre un criterio importantísimo de calidad es los niveles de cualificación de nuestros docentes. Efectivamente, nosotros poder contar con un grupo de profesores cada vez mayor que esté inscrito en procesos de formación doctoral, o sea, los cuales claramente se caracterizan por producir conocimiento. Ningún otro proceso de formación tiene, digamos, tan claro este deber, o sea, anterior al doctorado, ni especializaciones, ni maestrías, ni por supuesto programas de grado, o sea, de apostarle, de comprometerse, o sea, de asumir el deber de producir conocimiento, de producir un nuevo saber. Entonces, esta, digamos, es una tarea en la que se ha embarcado la universidad y particularmente la facultad. En este momento nosotros tenemos 5 docentes en proceso de formación doctoral y queremos conversar hoy con el profesor Fernando, o sea, para comprender y bueno, insisto, para continuar formulándonos preguntas, o sea, para continuar dimensionando, digamos, como las complejidades, pero también las rutas posibles, para hacer que esta formación doctoral haga cada vez más potente las apuestas que tenemos como programa y como facultad. Claro, está por un lado los procesos de formación de psicólogos, pero también están nuestras apuestas claras de investigación, las apuestas de nuestros grupos de investigación. Entonces, bueno, el doctor Fernando González Rey tiene una formación muy amplia y una formación muy rigurosa que llevó a cabo a nivel doctoral y postdoctoral en Rusia. Doctor en psicología y postdoctorado en ciencias. El problema es que en Rusia el segundo doctorado, ya, primero es el PhD, el doctor, después hay un doctor en ciencia que ya es un nivel de postdoctorado, pero que ellos sí hay que hacer tesis y defenderlo. Bien. Que dicen ciencia, pero es en ciencia psicológica. Bien. Bueno, precisamente este tipo de precisiones son las que cada vez, o sea, como les decía, nos van acercando a comprender, o sea, los procesos que implica la formación doctoral, la manera como se produce conocimiento al interior de una formación doctoral. Entonces, bueno, tenemos aquí el profesor Fernando González Rey, él es cubano, actualmente está radicado en Brasil y trabaja con la Universidad de Brasilia y con el Centro Académico de Brasilia. Entonces, bueno, vamos entonces como a establecer este diálogo, vamos a tener, digamos, como un espacio para escucharlo y otro espacio también para interactuar con él a través de algunas preguntas. Okay. Esto, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, realmente se me convocó, a ver si yo estoy claro, siempre cuando tú comienzas a hablar de los estudios de doctorado en América Latina, ¿y qué tipo de implicación tiene un doctorado para la institución que lo asume? Yo creo que en América Latina hoy, igual que pasa con el pregrado, yo creo que quizás esto es una cuestión mundial, los doctorados se han ido simplificando en aras a buscar un doctor que tiene la posibilidad de hacer investigación. Sin embargo, yo diría que lo más importante para pensar un doctorado es pensar que estamos creando, que es el primer momento, el ser doctor, de producir una línea de pensamiento
propia. Esto no es coser y cantar, o sea, una línea de pensamiento siempre es un proceso que va madurando. Inclusive, Carmen, que me presentaba y hablaba de la experiencia soviética, a mí me gustaba mucho porque ellos al PhD, o sea, el doctor occidental, en la época se llamaba candidato a doctor, y el doctor en ciencia era el doctor real. Sin embargo, los doctorados en ciencia en aquella época era difícil tenerlos antes de los 45, los 50 años. Yo lo tuve por suerte bastante antes, pero bueno, me benefició ser extranjero, en fin. Pero lo que quiero decir con esto es que el PhD, que es un grado que se obtiene relativamente joven, el ser candidato a doctor me permitía a mí una metáfora con mis estudiantes en Cuba que yo les decía, en la medida que pasa el tiempo usted puede ser más doctor o más candidato. O sea, porque ser doctor no significa nada. Ser doctor es cumplir una serie de requisitos, hacer una tesis y realmente usted consigue el grado de doctor. Sin embargo, lo que sí es importante es conseguir el nivel de cultura, de tránsito en las teorías, no apenas psicológicas, sino filosóficas y antroposociales, y conseguir los recursos para llevar a cabo investigaciones que no son proyectos puntuales, sino para abrir en perspectiva verdaderas líneas de investigación. Yo quiero desarrollar este tema en 3 momentos. Yo primero me voy a referir a qué implica para una universidad abrir un doctorado. A veces en el mundo de hoy, mundo competitivo y también tremendamente comercializado, se piensa que abrir un doctorado es simplemente poner a las mismas personas que dan clase en niveles anteriores, pero que son doctores, a dar un nuevo nivel de docencia que es el doctorado. Yo creo que no. Yo creo que un doctorado siempre es un espacio que potencia el desarrollo de una universidad. O sea, inclusive aquí creo que también en Brasil, si no existen determinados programas de posgrado, no necesariamente de doctorado, pues la universidad no se convierte en universidad. Pero ya el doctorado va a implicar una armonía entre aprendizaje, investigación y producción, que normalmente un centro, cuando no tiene doctorado, no consigue esta proyección. Yo diría que un doctorado primero debe tener una estructura administrativa propia. Claro, eso le toca a cada institución discernirlo. Cuando un doctorado comienza, puede incluso tener ¿se oye bien? Puede tener una estructura transicional, pero entre el pregrado y el posgrado son 2 estructuras donde los profesores que dan posgrado participan del pregrado, pero cada estructura tiene una autonomía relativa en relación a los objetivos de trabajo, la propuesta y las cosas que se plantean. Y por supuesto tienen una articulación estrecha, porque una de las cosas que un doctorado estimula es una docencia con una calidad superior, con niveles de integración entre las diferentes disciplinas mayor y con una articulación entre docencia e investigación muy superior a aquellos lugares donde realmente no existe el doctorado. Esto va a exigir de la universidad que se plantee un doctorado, primeramente integrar a los profesores del doctorado en líneas de investigación. O sea, un doctorado no es que un alumno pensó que puede ser muy interesante estudiar la psicología de la viuda de personas empresariales y viene aquí y trae su programa para ser doctor. No. Un doctorado, dependiendo del nivel de desarrollo que tiene, puede comenzar por una sólida línea de investigación o 2 y posteriormente quizás irlas ampliando. La investigación en psicología no es un proyecto que se cierra. La investigación en psicología es una línea que abre una proyección de producción permanente en un área. Entonces, evidentemente, por esta tensión que existe entre el mundo y los problemas que nosotros construimos, entre mundo y conocimiento, una línea de investigación es eterna. O sea, las líneas de investigación se cierran porque uno es finito en este mundo, pero por eso es que uno también tiene que producir un equipo que perpetúa
una línea capaz de generar nuevos conocimientos, nuevos significados, nuevas teorías al interior de la psicología. Yo creo que nosotros, y esto lo he comentado estos días, los psicólogos especialmente, hemos tenido una relación con las teorías muy mitificada. Por un lado, o hacemos investigaciones que tienen una completa ausencia de teorías, o usamos las teorías como un dogma al cual terminamos presionando los resultados o los procesos de nuestro saber para incrustarlos en categorías a priorísticas. En la ciencia, las teorías son sistemas, son procesos, son sistemas en movimiento. Y una de las cuestiones que yo he podido ver en los doctorados, no apenas de América Latina, sino también, por ejemplo, en doctorados en España, en doctorados en otras partes de Europa, es que realmente los grupos de investigación tienden a ser miméticos a posiciones que son hegemónicas en el mundo, ¿verdad? Entonces usted tiene un grupo de investigación apoyado en la teoría de la complejidad de Edgar Morin, que tributa todo lo que hace a intentar circular y recrear y ver en el espacio nacional lo que este productor de teoría epistemológica y de posición teórica sobre la complejidad postula. Yo pienso realmente que el papel de un doctorado es otro. Yo creo que cuando un doctorado abre sus líneas, debe preocuparse por tener direcciones de pensamiento que sean capaces de generar sus propios problemas, y aunque esas direcciones puedan estar apoyadas en alguna de las teorías más abarcadoras que tiene la psicología hoy, debe mantener con esas teorías una relación de diálogo, de reflexión, de crítica y de tensión. Imagínense si usted va a hacer un doctorado en el pensamiento de Jung y usted va a simplemente sintetizar lo que ese pensador de la psicología hizo. Eso no tiene ningún sentido. O sea, el problema no es repetir a los fundadores, repetir a los pensadores originales. El problema es abrir nuevos espacios de significación para esas teorías que quedaron en un determinado punto en su fundador y en sus desdoblamientos, puedan encontrar otras posibilidades de significación sobre nuevos problemas en nuevos contextos, lo que obligatoriamente va a exigir una producción intelectual diferente. Entonces, es evidente que cuando se abre un doctorado se está pensando en un grupo de profesores que van a tener un tiempo oficial para investigar y para producir. Porque si un profesor de un doctorado no investiga y no se mantiene él mismo activo en el proceso de producción de conocimiento, es muy difícil poder orientar a las personas jóvenes que con más frecuencia arriban a un doctorado. Todo el que arriba a un doctorado es joven, porque el problema no es ser joven de tener 20 años, es ser joven en relación a la ciencia, ¿verdad? Una persona de 44 años puede comenzar su trayectoria en la ciencia y ser extremadamente productivo. Tiene 44 años, es una persona madura, pero una persona joven en términos del quehacer científico. Esto implica para una institución evidentemente una inversión, pero una inversión que va a fortalecer los pilares de la institución y que va a cambiar completamente la calidad de todos los niveles de docencia que la institución tiene. En el momento actual el mundo está viviendo un momento pragmático, consumista, es el mundo de la imagen, el mundo de las superficies, y esto ha tenido un impacto también en los programas de doctorado. Por ejemplo, en Europa, este programa, ¿cómo es que se llama este programa europeo que homogeneizó los estudios de doctorado? El nombre ahora se me fue, pero lo que les puedo decir es que domina la Comunidad Económica Europea, no domina Inglaterra, no domina Dinamarca, no domina algunos puntos fuertes del desarrollo europeo. Y por ejemplo en Portugal, España ha tomado formas que no necesariamente tomó en Alemania. Y es que el alumno hace una maestría de 2 años y en la maestría se le dan los créditos teóricos, ¿verdad? Y después entra un programa de doctorado donde no tiene más créditos y simplemente se dedica a hacer durante 2 años la investigación concreta
que él está realizando, la cual es parte de una línea de trabajo de la institución. Yo le soy franco, yo fui profesor visitante en el doctorado de Psicología Clínica y de la Salud de la Autónoma de Madrid durante 7 años, y realmente los grupos de alumnos de doctorado que yo tenía allí, en mi época de alumnos de doctorado, hubieran sido grupos de iniciantes de maestría, por su baja cultura, por su bajo nivel de lectura, por su bajo nivel de tránsito en un pensamiento propio. Y sin embargo, resulta que los créditos donde trabajamos profesores extranjeros y españoles que formaban parte del cuerpo de doctorado desaparecieron, y desaparecieron los doctorados de excelencia, porque todos los créditos teóricos se daban en los años de la maestría. Yo estoy en contra de eso. No es la forma en que, por ejemplo, los doctorados están organizados en Brasil hoy, y como yo decía, en Inglaterra, en Dinamarca, en la propia Alemania, en muchas de sus instituciones, donde el alumno va simultáneamente trabajando su proyecto de investigación, pero recibe un programa de créditos que debe tener para poder defender posteriormente su investigación. Pero ese programa de créditos no es una docencia como la que se da en el pregrado, que yo creo que también debe cambiar, porque la docencia del pregrado debe ser más participativa, debe buscar autoría, ¿verdad? Que es lo que busca un doctorado. Sin embargo, las autorías tienen niveles diferentes. Un alumno de graduación era para que hiciera un ensayo con reflexiones propias sobre un tema, era para que tuviera una dimensión de lecturas que les permitiera levantar cuestiones y polémicas sobre lo que trabaja. Y eso desafortunadamente no es lo que caracteriza hoy los estudios de graduación, yo diría, prácticamente en ninguna parte del mundo. Y en parte no lo es porque muchas universidades de punta, sus mejores profesores se dedican a el posgrado y no tienen una presencia en el pregrado. Yo creo que que es un programa que se inicia, no debe tener ese problema. A mí, por ejemplo, me encanta dar aulas de pregrado, porque ahí es donde saco la cantera de sujetos pensantes que van a entrar en los otros niveles de posgraduación. Entonces, en este sentido, quería cerrar este punto para entrar en otro. La articulación, investigación, producción intelectual y cultura me parece que es un eje fundador de un doctorado. O sea, nosotros no podemos tener un doctorado de perfil estrecho porque precisamente la aspiración que se tiene es que la persona salga del doctorado no apenas como dominando la investigación que hizo, sino como dominando el campo dentro del cual el problema que investigó se expresa, ¿verdad? Usted no puede producir pensamiento si usted no tiene un diálogo con las teorías que han trabajado en el campo donde usted pretende producir pensamiento. Y yo lo que sí creo, y esto también se ha ido relajando muchísimo en todos los lugares, yo pienso que un doctorado debe darle visibilidad a una cuestión polémica en desarrollo. No podemos pedir una autoría totalmente novedosa, pero sí podemos pedir la investigación de un problema que cobra significado particular en una línea donde ese problema no tenía, antes de ese trabajo de doctorado, un espacio claro en las producciones de esa línea de pensamiento. Entre las experiencias de doctorado que conozco y que les quería comentar, una que me gusta mucho es la australiana, ¿verdad? Porque la australiana, y nosotros de cierta forma en mi grupo de doctorado en Brasil trabajamos de forma semejante, aunque con algunas diferencias. Yo creo que ellos nos superan en algunas cosas que llamaron mucho mi atención cuando fui recientemente a Australia. Y es que el grupo de alumnos de un profesor mantiene una vida activa de reflexión como grupo de trabajo. Esto se hace en Brasil, pero se hace básicamente a partir de la discusión de los trabajos de tesis particulares. Nosotros en especial, dentro de la Universidad de Brasilia, en la Facultad de Educación, hemos mantenido un grupo que por el contrario es un grupo
que ha tenido un nivel de discusión teórica, de reflexiones y de lecturas muy grandes. Sin embargo, algo que los australianos enfatizaban y a mí me gustó mucho, y lo estamos haciendo actualmente en nuestro grupo de trabajo, es que ellos debaten a niveles realmente de detalle el curso de los proyectos de investigación. Le dan un peso grande a cómo se está construyendo el proceso de investigación. Y los investigadores jóvenes tienen que exponer y discutir periódicamente sobre el curso de sus trabajos. Eso a mí me parece fundamental. Un doctorado se alimenta de jóvenes que cuando los profesores del doctorado son también muy jóvenes, los profesores van a crecer mucho, porque yo que soy un profesor joven en la tercera edad, evidentemente crezco permanentemente de las reflexiones de mis estudiantes, de lo que mis estudiantes están haciendo, que se convierte en fuente de entrada a mi propio pensamiento. O sea, yo creo que un núcleo teórico es siempre un espacio en jaque. En la ciencia es una aventura. La ciencia no es un proceso para crear personas obedientes, ¿verdad? O sea, no tiene ningún sentido que uno de ustedes hagan un proyecto en Bucaramanga para demostrar allí lo que su profesor ya demostró aquí. Bueno, claro, aquí hay ideas de ciencia que están en contraposición. Pueden ser que los modelos inductivos deductivos tan clásicos en la psicología, que fabrican datos, colectan y comparan en un patamar similar de producción de ideas, puede ser que eso sea interesante. En la ciencia que básicamente se orienta a producir modelos teóricos de inteligibilidad, eso no tiene un interés. Ahora, cuando un grupo de estudiantes entra, debe saber que parte de su docencia no es apenas las disciplinas que va a cursar en los créditos, que él tiene una docencia permanente en el grupo de trabajo del doctorado. Y ese es un grupo donde el investigador mismo lo ha dado a ustedes, o sea, yo tengo investigadores muy jóvenes y ya otros más maduros, y los investigadores jóvenes operan un nivel de madurez que estos días hemos estado comentando, que a veces parecen personas de mucha más edad de la que tienen. Y yo creo que eso lo da una disciplina, un rigor, una proyección. Entonces, la investigación, un doctorado abre líneas de investigación. A esas líneas de investigación se adscriben los jóvenes que vienen a aspirar, y esas líneas de investigación marcan también las investigaciones de los docentes del programa. Porque, por ejemplo, yo pienso que los profesores del programa de acá, en una perspectiva, todos irán siendo maestros y doctores. Y una de las opciones que tienen, si no salen a estudiar al exterior, es hacer el doctorado aquí. Los profesores son, porque el hecho de no ser doctor no es un pecado, o sea, hay profesores que no son doctores y tienen un nivel de reflexión, de pensamiento y de operaciones excelente. Entonces, precisamente una de las cosas que busca un doctorado es articular en las líneas del doctorado los intereses de los profesores, que no son doctores, pero que forman parte de los grupos de investigación que alimentan las líneas del doctorado. Esto no quiere decir que no haya profesores del pregrado que tengan sus propios grupos y líneas de investigación. Esto no es una obligatoriedad, pero esto es un objetivo deseable, porque evidentemente permite un diálogo entre los niveles diferentes de docencia e investigación de la institución. Se supone que todas las investigaciones que se hacen en el nivel de posgrado de la institución sean retroalimentadoras de un nuevo nivel de enseñanza en el pregrado. La enseñanza del pregrado se tiene que alimentar de investigaciones actuales. La enseñanza del pregrado no puede estar paralizada en lo que se hizo hace 50 años. Lo que se hizo hace 50 años es importantísimo y es parte de la cultura del psicólogo, pero eso se tiene que complementar con actualización y con investigación. La segunda proyección que una institución que va a abrir un doctorado debe tener es que yo creo que es importante invertir y garantizar profesores en el exterior. O sea, es muy importante que profesores que son de la planta tengan facilidades para estudiar en el exterior. Son profesores que ya tienen una historia en la universidad y son profesores que se van a confrontar en el exterior con temas, discusiones, literatura
que no son las que caracterizan el espacio de su desarrollo en el país. Esto no es poner lo exterior por encima de lo nuestro. Esto es que en la ciencia la movilidad, el debate y la cosmovisión son sumamente necesarias. Yo les digo honestamente, yo creo que yo no me hubiera desarrollado como investigador en la psicología si no hubiera tenido desde tan temprano la experiencia que tuve en Moscú, lejos de mi cultura, con otros niveles de exigencia, con confrontaciones permanentes a mi pensamiento, con obligación a pensar, ¿verdad? Donde yo recuerdo que como buen latino, la primera vez que me fui a ver a mi tutor, pues le hablé, labia me sobraba, creo que todavía la labia no me falta, ¿verdad? Pero mi tutor me miraba muy serio y cuando yo terminé de hablar me dijo: joven, de aquí en adelante todo lo que usted me tenga que traer me lo trae por escrito. Yo le voy a devolver